Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo de Yarn Bee Fundamental Cotton, que es 100% algodón mercerizado en color oliva. Este hilo tiene un grosor de 4 y lo recomiendan tejer con un gancho de 4 milímetros, pero yo voy a usar un gancho de 4.50 milímetros para el cuerpo y un gancho de 3.50 milímetros para las mangas. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas. Yo recomiendo para hacerse esta blusa que se mida alrededor del busto y le añadan 2 centímetros más. El tutorial de hoy va a ser para una talla small y el punto es múltiplo de 9. En mi caso yo voy a tejer 72 cadenas, pero yo les voy a estar dejando aquí la información para 5 tallas, siempre que lo tejan con este mismo grosor de hilo. Recuerden que estos son medidas aproximadas, siempre lo recomendable es tomarse las medidas de cada uno. Hemos terminado todas las cadenas que necesitamos para el ancho y ahora vamos a tomar hilo y vamos a contar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí en el noveno punto vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto alto. Hacemos 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, tomamos hilo y nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer en esta primera vuelta. 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 puntos y en el tercer y último punto hacemos un punto alto. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giramos el trabajo, tomamos hilo y nos vamos sobre el primer punto alto y hacemos un punto alto. Y ahora tomamos hilo y aquí en este espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Y sobre el punto alto, un punto alto. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos. Y sobre el siguiente punto alto hacemos un punto alto. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. La idea es que vamos a estar haciendo bloquecitos separados por estas cadenas aquí. Entonces, cuando tengamos el trabajo más avanzado, nos vamos a ir dando cuenta cómo nos van quedando los bloques. Aquí tenemos las 2 cadenas y ahí hemos hecho 2 puntos altos. Sobre el punto alto, un punto alto. En las cadenas, 2 puntos altos y sobre el punto alto, un punto alto. Y aquí hemos hecho el segundo bloque. Ahora separamos con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta segunda vuelta haciendo 1, 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar este punto, el siguiente, y en el tercer punto de cadena vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Siempre vamos a subir con 5 cadenas y vamos a irnos al primer punto alto y hacemos ahí un punto alto. Y ahora vamos a tejer sobre todos los puntos altos para tener un total de 7 puntos altos. Ya tenemos 3, 4, vamos a hacer el quinto, el sexto y el séptimo punto alto. Y ahí tenemos la segunda vuelta del bloque. Vamos a hacer 2 cadenas, siempre vamos a separar un bloque del otro con 2 cadenas. Nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto y ahora sobre cada punto alto vamos a hacer punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 cadenas, siempre vamos a finalizar con 2 cadenas y contando aquí 1, 2 y en el tercer punto de cadena
vamos a hacer siempre un punto alto. Vamos a subir siempre con 5 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos sobre el primer punto alto y hacemos ahí un punto alto y vamos a repetir esta vuelta. Vamos a trabajar sobre los puntos altos, un punto alto sobre cada uno de ellos hasta tener los 7 puntos altos. Ya terminamos los 7 puntos altos y ahora vamos a separar con 2 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto y volvemos a repetir 7 puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Y así nos tiene que quedar. Tenemos que hacer estos bloques de 3 vueltas de puntos altos. Entonces vamos a finalizar esta vuelta siguiendo esta misma secuencia. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas y nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto alto. Vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el primer punto alto y hacemos un punto alto. Ahora la vuelta que vamos a hacer va a ser igual a esta primera vuelta, donde hacíamos 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y a partir de esta vuelta volvemos a repetir esta misma secuencia. Entonces vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1 y 2 cadenas. Nos saltamos 1, 2 puntos y en el tercero un punto alto. 1, 2 cadenas y en el tercer punto hacemos un punto alto. Hacemos 1 y 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 1, 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 puntos y sobre el punto alto siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer esta vuelta de casitas hasta llegar al final. Aquí finalicé con 2 cadenas y un punto alto sobre el tercer punto de cadena de la vuelta anterior. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al primer punto alto y ahí hacemos un punto alto. Tenemos que hacer 2 puntos altos en los espacios de cadena, un punto alto sobre el punto alto, 2 puntos altos donde tenemos las 2 cadenitas y un punto alto sobre el punto alto. Separamos con 2 cadenas y hacemos un punto alto sobre el siguiente punto alto. Y así vamos a continuar esta vuelta y las siguientes vueltas ya sería repetir los bloques como lo hemos hecho anteriormente. Siempre vamos a estar separando esos bloques con 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y siempre vamos a dejar estas 2 cadenas en espacio entre bloque y bloque. Aquí les muestro cómo nos ha quedado. Tenemos 7 motivos de ancho para esta talla y vamos a continuar haciendo vueltas de bloques hasta obtener el largo que necesitemos. Ustedes pueden hacerse una blusa corta, una blusa larga, pueden hacerse una túnica. Todo depende del largo que le vayamos a dar. Ya he alcanzado el largo que necesito, que van a ser 46 centímetros y tengo un total de 7 de estos motivos de bloques. Y lo finalicé aquí con 2 cadenas, un punto alto. Y vamos a continuar tejiendo, no vamos a cortar hilo para unir en los hombros, sino que vamos a seguir tejiendo corrido. Ahora aquí vamos a delimitar la abertura del cuello. Para ello he puesto estos marcadores. Tengo una abertura de 28 centímetros y vamos a continuar haciendo los hombros y después la espalda en corrido. No vamos a hacer uniones en los hombros. Vamos a estar haciendo un bloque aquí y un bloque en este otro hombro. Si a ustedes no les coincide porque son diferentes tallas y van a tener diferente cantidad de motivos, siempre tienen que
terminar aquí y poner el marcador para ubicar los puntos donde empieza o finaliza un bloque o en el centro del bloque. La idea es que podamos seguir la secuencia, no importa que solo tengamos la mitad de un bloque en el bloque que sigue. La idea es continuar la secuencia, que se nos vea uniforme lo que vayamos a hacer. Entonces ahora aquí tenemos que esta es la hebra con la que estábamos tejiendo. Yo aquí he puesto un marcador para que no se me vayan los puntos. Después voy a seguir tejiendo con esta hebra de hilo. Y en este lado voy a poner una hebra de hilo para comenzar a hacer un bloque, pero solo por 2 vueltas. Vamos a hacer solamente 2 vueltas del bloque. Donde tengo el marcador subí con 5 cadenas y voy a irme al siguiente punto alto y voy a hacer un punto alto, y en el espacio hago 2 puntos altos, sobre el punto alto un punto alto, en el espacio 2 puntos altos, sobre el punto alto un punto alto. Hacemos, ahí hemos finalizado los 7 puntos altos del bloque. Hacemos 2 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto. Aquí subimos con 5 cadenas, hacemos un punto alto sobre el primer punto alto y vamos a hacer la segunda vuelta de bloques igual a esta. Le di las 2 vueltas y corté el hilo y voy a ajustar, porque ya no vamos a tejer más en este lado. Después vamos a completar este bloque cuando comencemos este otro de este lado. Finalicé aquí las 2 vueltas, le di la vuelta al trabajo y me regresé donde había puesto el marcador para continuar tejiendo con la misma hebra que hicimos todo el trabajo. Entonces ahora voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al primer punto alto y hacemos un punto alto y vamos a hacer la secuencia del bloque hasta llegar al marcador, que son 7 puntos altos, 2 en el espacio y 1 sobre cada punto alto. Y aquí lo tenemos. Y entonces ahora vamos a separar aquí con 1, 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el marcador y hacemos un punto alto. Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta de 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a repetir lo mismo. Sobre el primer punto alto hacemos un punto alto y sobre cada punto alto un punto alto. Vamos a seguir esta secuencia y aquí sobre la tercera cadena hacemos un punto alto. Ya finalicé esta vuelta, subí con 5 cadenas, vamos a girar el trabajo y aquí ya se me terminó el hilo y entonces por eso tengo ese nudito ahí. Entonces vamos a irnos aquí sobre el punto alto y vamos a hacer un punto alto y sobre cada punto alto un punto alto hasta finalizar esta vuelta. Aquí hacemos el último punto sobre el tercer punto de cadena. Ya hemos finalizado el bloque y ahora vamos a ubicar los puntos de la siguiente forma. Aquí les muestro. Aquí tenemos este bloque con 3 vueltas y aquí tenemos el bloque con solo 2 vueltas. Pero ahora lo vamos a finalizar. Pero primero tenemos que contar los puntos que tenemos desde el marcador este a este marcador. En mi caso van a ser 41 puntos. Los tenemos que contar uno por uno y esa es la misma cantidad de cadenas que vamos a hacer para conectar este hombro con este. Yo voy a comenzar aquí a hacer mis 41 cadenitas. Finalicé las 41 cadenas y así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a tomar hilo aquí en el gancho y nos vamos sobre este primer punto y hacemos sobre este primer punto un punto alto.
2 cadenas de separación, tomamos hilo y nos vamos sobre el primer punto alto y hacemos un punto alto. Y sobre cada punto alto hacemos un punto alto para finalizar este bloque. Hacemos los 7 puntos altos, 2 cadenas y sobre el tercer punto de cadena hacemos un punto alto. Ya conecté un hombro con el otro y ahora vamos a hacer la vuelta de estas casitas. Vamos a subir aquí con 5 cadenas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a trabajar sobre el primer punto alto, un punto alto, hacemos 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, sobre el punto alto, un punto alto. Y ahora vamos a ubicar estas casitas sobre estas cadenas que hicimos aquí. Vamos a tomar el hilo y hacer 2 cadenas. Tomamos hilo nuevamente, nos saltamos este punto, el siguiente y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas, nos saltamos 1 y 2 y en el tercer punto hacemos un punto alto. Y así vamos a estar ubicando los puntos sobre las cadenas hasta llegar aquí antes de comenzar la secuencia de este lado. Ahora vamos a terminar de trabajar sobre las cadenas. Ya hice 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero, que es el punto alto, hago un punto alto. Hago 2 cadenas, tomo hilo, me voy sobre el primer punto alto y hago un punto alto, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas, me salto 2 puntos y en el tercero un punto alto, 2 cadenas y aquí ubico 1, 2 y en el tercer punto de cadena es que voy a hacer el punto alto. Y así nos ha quedado conectado el frente con la espalda. Esta es una forma fácil de continuar haciendo el trabajo sin tener unión aquí en los hombros. Eso depende del punto que estemos haciendo, es que podemos tener la habilidad de hacerlo. Vamos a seguir así haciendo los bloques igual que en esta vuelta. Como ven, tenemos la misma cantidad de puntos de un lado y en el otro, así que es muy fácil volverlos a ubicar. Aquí vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto alto y vamos a comenzar a hacer los bloques de 7 puntos altos, 2 puntos altos en el espacio de cadena, 1 sobre el punto de cadena, 2 en el espacio, 1 sobre el punto alto, 2 cadenitas de separación y sobre el siguiente punto alto un punto alto. Y ahora vamos a comenzar a ubicar los bloques sobre estas cadenas que tenemos aquí. Igual vamos a repetir lo mismo que hicimos cuando comenzamos este trabajo, y aquí nos tocaría hacer otro bloque. En el espacio hacemos 2 puntos altos, sobre el punto alto un punto alto, en el espacio de las 2 cadenitas 2 puntos altos, sobre el punto alto un punto alto y volvemos a separar con 2 cadenas y hacemos un punto alto. Y así vamos a seguir la secuencia de esta vuelta. Ya tengo ubicados todos los bloques, igual tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo igual que lo hicimos aquí, solo que ahora va a ser en la parte de la espalda. Vamos a subir aquí con 5 cadenas, hacemos 3 vueltas de puntos altos para terminar este bloque. Siempre vamos a separar con 2 cadenas y así vamos a darle la misma cantidad de vueltas que hicimos en este lado, la vamos a hacer de este otro lado. Aquí teníamos 7 vueltas de estos bloques
y vamos a tener 7 vueltas de estos bloques también en la parte de la espalda y vamos a finalizarlo igual que comenzamos con la vuelta de casitas. Entonces vamos a continuar trabajando para encontrarnos cuando hayamos finalizado la espalda. Ya tengo terminada la espalda y ahora vamos a buscar lo que son las sisas. Vamos a estar dejando aquí una sisa de 18 centímetros. Aquí he puesto el marcador para la abertura y voy a continuar cerrando así en todo este lado con un punto malla que le va a dar amplitud a esta blusa. Entonces primero vamos a definir cuál va a ser el derecho de la pieza y vamos a cerrar por el derecho, porque aquí en el costado, cuando cerremos con este punto malla, el diseño nos va a quedar del cierre por el derecho. Entonces vamos a atar hilo aquí abajo para comenzar a cerrar con estas casitas. Donde atamos el hilo, ahí vamos a subir con 1 y 2 cadenas y vamos a tomar la parte de atrás y vamos a definirlo aquí. Vamos a tomar aquí, a saltarnos 1, 2 y en el tercer punto de cadena es que vamos a introducir el gancho, pero vamos a tomar hilo primero para hacer ahí un punto alto. Vamos a estar trabajando sobre los puntos altos, no sobre los espacios. Y cada vez que estemos de este lado vamos a subir con 2 cadenas para darle esta altura que tenemos aquí de las casitas. Entonces aquí ya hemos conectado los dos lados. Entonces vamos a tomar hilo y nos vamos a hacer las 2 cadenas para subir el punto. Tomamos hilo y nos vamos de este lado sobre el punto alto y hacemos un punto alto. Tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto lado del otro lado y hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas para subir el punto, tomamos hilo y nos vamos de este lado en el siguiente punto alto y hacemos ahí un punto alto. Tomamos hilo, nos vamos al otro lado, estamos trabajando en este, nos vamos al siguiente y aquí hacemos un punto alto. Siempre vamos a subir con 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos hacia este lado para hacer aquí un punto alto. Tomamos hilo y de este otro lado nos vamos al siguiente punto y hacemos nuevamente un punto alto y continuamos subiendo con 2 cadenas y haciendo un punto lado de este lado y uno de este otro lado. Y así vamos a continuar hasta llegar al marcador. Así nos tiene que quedar por la parte del derecho y el cierre lo hacemos por el derecho. Entonces vamos a continuar así hasta aquí y cuando lleguemos faltando un punto nos vamos a encontrar para cerrar sobre los marcadores. Ya estamos llegando al marcador. Aquí vamos a subir con 1 y 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el marcador y hacemos ahí un punto alto, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente marcador aquí y hacemos otro punto alto. Ya yo corté el hilo y voy a ajustar. Ya les muestro cómo nos ha quedado. Así nos tiene que quedar todo el costado cerrado de la blusa. Entonces después vamos a ponerle un pañito y vamos a pasarle la plancha para que esto se nos abra. Entonces vamos a hacer esto mismo en el otro lado. Vamos a atar hilo aquí abajo y vamos a comenzar a cerrar con este punto malla. Como ven, aquí nos da más amplitud también para la manga, porque con estas 2 casitas a ambos lados se nos abre un poco más, pero el diseño es así, es un diseño holgado. Entonces cuando hayamos terminado el otro cierre nos vamos a encontrar. Vamos a tejer la manga con un gancho de 3.50 milímetros y vamos a atar hilo aquí donde tenemos la unión con el punto malla. Este es el centro, aquí tenemos las 2 casitas, los 2 cuadritos y yo até hilo a uno de estos extremos porque aquí voy a hacer una disminución. Tenemos que tener cuadritos de este o casitas múltiplos de 3 para después lograr estos cuadros, porque vamos a tejer el punto malla hasta la altura del codo y ahí vamos después a darle 2 vueltas de cuadros.
Entonces vamos aquí, no importa cuál sea la medida para la sisa, van a ubicar casitas múltiplo de 3. Yo aquí me sobran y voy a hacer una disminución para tener 24 casitas. De mismo até el hilo que fue sobre este punto alto, voy a subir aquí con 1 y 2 cadenas que me representan un punto alto sin terminar. Y ahora me voy aquí al siguiente punto alto, que es el del centro, en la unión del frente y la espalda, y ahí voy a hacer un punto alto sin terminar. Tomo hilo y paso por las dos. De esta forma he eliminado esta casita y ahora tengo 24 de las casitas. Vamos a continuar haciendo 2 cadenas y me voy al siguiente punto alto, que es este, y voy a hacer un punto alto. 2 cadenas, me voy al siguiente punto alto y hago un punto alto, 2 cadenas, y voy a darle la vuelta, así haciendo 2 cadenas y un punto alto sobre cada punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta aquí con 2 cadenitas y nos vamos a deslizar donde hicimos la disminución. Aquí tenemos este triangulito que fue la disminución de los 2 puntos altos, y aquí voy a introducir el gancho y me deslizo. Voy a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y ahora ya voy a hacer las casitas una sobre cada punto alto, así de esta forma. Vamos a hacer 2 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto, 2 cadenas, y sobre este punto alto volvemos a hacer otro punto alto, y así vamos a darle toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 2 cadenas y nos vamos a deslizar en el tercer punto de cadena que hicimos cuando comenzamos esta vuelta, y ya hemos conectado y ubicado todas las casitas que necesitemos para después hacer los cuadrados. Entonces vamos a continuar tejiendo estas casitas así hasta llegar al codo, que van a ser alrededor de 14 o 15 vueltas, eso dependiendo del largo del brazo de cada uno. Le he dado 13 vueltas hasta el codo de este punto malla o casitas para tener 19 centímetros de largo. Y ahora vamos a comenzar a hacer estos cuadros. Aquí me deslicé en el tercer punto de cadena para cerrar este cuadrito, y voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hilo y me voy sobre el punto alto y voy a hacer un punto alto. Y aquí vamos a comenzar a hacer los cuadros. Vamos a rellenar estos 2 cuadritos. Vamos a hacer en cada uno de ellos 2 puntos altos, uno sobre el punto alto, 2 sobre las 2 cadenas y el último punto alto sobre el punto alto. Y esta es la primera vuelta del cuadro. Hacemos 2 cadenas y nos vamos sobre el punto alto y hacemos un punto alto, y vamos a hacer aquí el comienzo de otro cuadro que consta de 2 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas, uno sobre el punto alto, 2 sobre el espacio de las 2 cadenas y nuevamente uno sobre el punto alto para tener 7 puntos altos en total. Hacemos 2 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Por eso es que teníamos que tener las casitas múltiplo de 3. Casitas múltiplos de 3. Yo, como les dije, tenía 24 casitas, así que me van a salir 8 motivos. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos aquí en el tercer punto de cadena, y así hemos finalizado la primera vuelta de cuadros. Y vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y vamos a hacer sobre el punto alto un punto alto. Y esta vuelta va a ser igual a la vuelta anterior. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto
y donde tenemos las 2 cadenas hacemos 2 cadenas y un punto alto. Aquí vamos a hacer los 2 cadenas, un punto alto sobre punto alto y volvemos a repetir los 7 puntos altos. Entonces esta vuelta que estamos haciendo es igual a la anterior. Tenemos que hacer 3 vueltas iguales. Cuando terminemos las 3 vueltas nos vamos a encontrar. Ya vamos a terminar esta tercera vuelta para finalizar el cuadro. Vamos a deslizarnos aquí en el tercer punto de cadena y vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer un punto alto sobre el punto alto. 2 cadenas y vamos a saltarnos 2 puntos y en el tercero un punto alto. Esta es la vuelta de las casitas o punto maya. Aquí nos volvemos a hacer las 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y en el último punto alto de ese cuadro vamos a hacer un punto alto. 2 cadenas y nos saltamos las 2 cadenitas y sobre el punto alto hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenas y nos vamos aquí donde tenemos las cadenas de subida y en el tercer punto vamos a deslizarnos. Vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nos vamos al siguiente punto alto y vamos a hacer un punto alto. Y vamos a comenzar a hacer los cuadros. Entonces vamos a rellenar estas casitas con 2 puntos altos, un punto alto sobre el punto alto, 2 puntos altos donde tenemos las 2 cadenas y un punto alto sobre el punto alto. Aquí hemos hecho al principio del primer cuadro, igual que hicimos aquí. Entonces ahora vamos a separar con 2 cadenas y vamos a irnos sobre el punto alto y hacemos un punto alto y vamos a repetir aquí 7 puntos altos, 2 en el espacio, 1 sobre el punto alto, 2 en el espacio y 1 sobre el punto alto. Y vamos a darle 3 vueltas igual que hicimos aquí. Cuando hayamos hecho las 3 vueltas, vamos a hacer un punto maya igual a este. Aquí es de 2 cadenas, un punto alto para finalizar la manga. Si ustedes quisieran la manga más larga, le dan más cantidad de vueltas de cuadros. Yo solamente le voy a dar 2 vueltas de cuadro para que la manga sea una manga 3/4. Vamos a finalizar la manga haciendo la vuelta con el punto maya o casitas. Vamos a hacer aquí las 2 cadenas y vamos a deslizarnos en el tercer punto de cadena. Ya yo corté el hilo y voy a ajustar. Ahora vamos a esconder todos los hilos. Así nos ha quedado la manga. Tiene un largo total de 29 centímetros y les muestro toda la pieza. Aquí tenemos la otra manga y ahora se los voy a mostrar en la modelo. Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este video. Los invito a darme like si les ha gustado, a compartir, a suscribirse que es totalmente gratis y a que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Nos vemos, bye bye.